Actualización sobre el tour mundial de BTS en Europa. La locura por BTS volvió a quedar clarísima en Europa. En Londres, los boletos desaparecieron en apenas 30 minutos, dejando a miles de fans en fila virtual sin oportunidad. Bruselas no se quedó atrás, ya que el show se agotó en 42 minutos, demostrando el enorme apoyo del fandom en Bélgica. En Múnich, la venta duró solo 39 minutos, confirmando que Alemania sigue siendo una de las paradas más fuertes del tour. Madrid también arrasó. En 37 minutos ya no quedaba ni una sola entrada disponible, causando revuelo total entre ARMY. Por último, en París, el concierto en solitario se agotó en 42 minutos, dejando claro que la demanda es altísima incluso con fechas individuales. En resumen, Europa está completamente rendida ante BTS y este tour está siendo un éxito total desde el primer segundo de venta. American Youth Edition. J14 compartió un artículo muy especial sobre Jungkook y su famoso grupo de amigos, conocido como los 97 Liners. Aunque no hay duda de que los miembros de BTS son los amigos más cercanos de Jungkook, el McKnight del grupo también ha formado amistades muy fuertes fuera de BTS. Y lo interesante es que muchas de esas amistades también son con otras grandes estrellas del K-pop. Entre ellas se encuentran nombres muy conocidos como Cha Eun-woo de Astro y Yugyeom de GOT7, entre otros. Este grupo de amigos ha sido apodado por los fans como los 97 Liners, ya que todos nacieron en el mismo año, 1997. Más allá de la fama y los grupos a los que pertenecen, lo que los une es la edad, experiencias similares dentro de la industria y una amistad que se ha mantenido con los años. ¿Quiénes forman parte de los 97 Liners de Jungkook? El círculo de amigos incluye a Chaeyoung, Yugyeom y Bam Bam, Minju, The Och y D.K., además de Jaehyun. En total, el grupo está compuesto por 7 ídolos masculinos que, pese a pertenecer a diferentes agencias y grupos, lograron construir una amistad real. Según se cree, esta amistad comenzó cuando Jungkook y Yugyeom se hicieron cercanos poco tiempo después de sus respectivos debuts. Jungkook debutó en 2013 y Yugyeom en 2014. Con el paso del tiempo, esa amistad se fue ampliando e integró a otros idols nacidos en 1997 que compartían situaciones similares dentro del K-pop. Los fans notaron oficialmente la existencia del grupo en diciembre de 2016, cuando Bam Bam publicó una selfie tomada durante el Festival de la Canción de KBS, donde aparecían Yugyeom, The Och, D.K., Minju y Jungkook juntos. Esa foto llamó mucho la atención y rápidamente se convirtió en un tema de conversación entre los fandoms. Cha Eun-woo se uniría al grupo un poco más tarde. En 2017, durante un showcase de BTS, Jungkook mencionó que formaba parte de un chat grupal con otros ídolos masculinos nacidos en 1997. En ese momento, comentó entre risas que no podía decir el nombre del grupo porque era inapropiado, lo que dejó a los fans aún más curiosos y divertidos por el misterio. Uno de los momentos más significativos y emotivos relacionados con esta amistad ocurrió cuando Jungkook escribió un agradecimiento especial a sus amigos del 97 en el álbum de BTS You Never Walk Alone. En la sección de agradecimientos, escribió un mensaje dedicado directamente a ellos, mencionando a Yugyeom, D.K., Minju, Bam Bam, Myungho, Jaehyun y expresando su deseo de reunirse y divertirse juntos. Este gesto fue muy apreciado por los fans, ya que mostró lo importante que es este grupo de amigos para él. Desde entonces, los 97 Liners han sido vistos en varias ocasiones reuniéndose, saliendo a cenar juntos y apoyándose mutuamente, incluso cuando sus agendas no les permiten verse con frecuencia. Además, se supo que algunos de ellos tienen brazaletes Cartier a juego, algo que Yugyeom reveló en una entrevista con El Korea, lo que terminó de derretir a los fans por lo cercana que es su amistad.
En resumen, los 97 Liners no solo representan una amistad entre idols famosos, sino también un vínculo genuino basado en la confianza, el apoyo y las experiencias compartidas dentro de una industria muy exigente. Sin duda, una de las amistades más queridas y respetadas del K-pop. Setlist ideal del tour mundial Arirang de BTS. Aunque todavía estamos esperando con muchísima emoción las nuevas canciones que formarán parte del próximo álbum del grupo, Arirang, es imposible no imaginar cómo sería el setlist perfecto para el regreso de BTS a los escenarios. Este tour promete ser uno de los momentos más importantes de su carrera. Así que, además de los temas nuevos, los fans esperan escuchar muchos de los superéxitos que marcaron la historia del grupo y que son imprescindibles en conciertos de estadio alrededor del mundo. El próximo Arirang World Tour no será un tour cualquiera. Todo apunta a que será un evento histórico para BTS y para ARMY, consolidando una vez más a los Bangtan Boys como una de las figuras más importantes del pop global. Por eso mismo, el tour necesita un setlist monumental, a la altura de su trayectoria, su impacto cultural y la enorme expectativa que existe tras varios años sin una gira grupal completa. Originalmente, el tour estaba programado para incluir 79 conciertos en 34 regiones de 5 continentes, lo que ya lo colocaba como una de las giras más ambiciosas de su carrera. Sin embargo, la demanda fue tan alta que el plan inicial se amplió rápidamente con la adición de 2 conciertos extra en Estados Unidos, específicamente en Tampa, Florida y Stanford, California. Los primeros boletos ya salieron a la venta esta semana, y como era de esperarse, la respuesta de los fans fue inmediata. El inicio oficial del Arirang World Tour está programado para el 9 de abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur, un lugar muy significativo para BTS. A partir de ahí, el tour continuará durante todo 2026 y 2027, convirtiéndose en una gira extensa y global. Además, ya se ha confirmado que próximamente se anunciarán nuevas ciudades, incluyendo fechas en Japón, Oriente Medio y otras regiones que todavía no han sido reveladas. Este tour también es especialmente importante porque marca el primer regreso de BTS a los conciertos en vivo como grupo completo desde el Permission to Dance on Stage Tour. Esa gira, realizada entre 2021 y 2022, incluyó mini residencias en Seúl, Los Ángeles y Las Vegas, y contó con un setlist principal de 22 canciones, además de 3 bises, ofreciendo espectáculos muy cuidados y emotivos en una etapa todavía marcada por la pandemia. Durante el tiempo en que los miembros cumplieron con su servicio militar obligatorio, algunos de ellos pudieron conectar con los fans a través de giras en solitario. Suga realizó su D-Day Tour por Norteamérica y Asia en 2023, antes de alistarse. Más adelante, J-Hope y Jin emprendieron sus propias giras en 2025, después de finalizar su servicio, mostrando nuevas facetas artísticas y manteniendo viva la conexión con ARMY mientras el grupo estaba en pausa. Con todo este contexto, el Arirang World Tour se perfila como una celebración completa de la historia de BTS. Por eso, el setlist ideal que muchos imaginan tiene en cuenta toda su trayectoria, desde sus inicios hasta su etapa más reciente, e incluso propone actuaciones en solitario de aquellos miembros que no pudieron realizar giras individuales en su momento. La idea es que todos tengan su espacio para brillar dentro del show. Este setlist ideal incluiría 23 canciones en la parte principal del concierto, más 4 bises, lo que garantizaría un espectáculo largo, intenso y emocional. Con esta estructura, el Arirang World Tour se convertiría oficialmente en el show más grande y ambicioso que BTS haya presentado hasta ahora, tanto en duración como en producción. Además, no sería extraño que BTS vuelva a sorprender con popurrís inesperados en vivo, algo que ya venían haciendo incluso antes de que este tipo de formatos se popularizaran. Un ejemplo claro fue el Love Yourself World Tour de 2018, donde el grupo comenzó a mezclar canciones antiguas con nuevas, creando momentos únicos que se volvieron icónicos para los fans.
En resumen, el Arirang World Tour no solo representa el regreso de BTS a los escenarios, sino también una oportunidad para repasar su legado, celebrar su evolución artística y ofrecer un espectáculo inolvidable. Todo indica que este tour será un antes y un después en la historia del grupo y del K-pop en general.